Como muchos sabemos que hoy es domingo, amén, día del Señor, amén, amén, día de estarnos gozando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. El servicio principal, día del Señor, amén. Adoración, predicación, sanidad, liberación y familia, amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. He titulado este tema el sacrificio vivo, amén. El sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice su palabra así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo bendito Espíritu. Y la iglesia del Señor dice, amén. Vamos a estar leyendo Romanos 12, 1 y 2, amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Deberes cristianos, amén. Deberes cristianos. Pero en sí, nosotros tenemos un llamado de parte del Señor y todos queremos ejercerlo, amén. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, amén. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén. Esa es la buena voluntad del Señor, amén, agradable y perfecta. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar conmigo para que le demos las gracias al Señor, amén, para que el Señor nos dé palabra en esta hora? Padre, te damos la gloria, la honra, Señor. Te damos la alabanza y la adoración, Padre. Bendecimos, Padre, tu palabra, Señor. Tú siempre nos hablas, Señor. Tú siempre tienes, Señor Jesucristo amado, que decirnos a través de ella, Señor amado. Ella escudriña, Señor, lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor de los cielos. Tú la dejaste, Señor, para que nos guiáramos, Señor, para que anduviéramos conforme a tus propósitos, Señor. Está escrita por tu mano poderosa, Señor de los cielos. Está escrita en nuestros corazones, dijiste tú, Señor amado. Tú nos das la interpretación del cielo, Dios mío, de una manera especial, Señor amado. Bendecimos este momento tan especial, Señor. Honramos este momento tan especial que tú nos permites poder estar ante el trono bendito, tu maravillosa presencia y gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Atamos lo que no sea tuyo, lo ligamos, lo sujetamos, Señor, y lo lanzamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tiene arte ni parte sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Quemamos todo espíritu de confusión, toda barrera antagónica sea deshecha ahora, Padre, por el poder de tu presencia, Señor. Limpia los aires, los vientos, los cielos, la atmósfera, Señor. Límpiala, Señor, para que tu pueblo escuche. Pon un espíritu, Señor amado, de obediencia, Señor, en tu pueblo, en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos oír tu palabra en esta mañana, Señor, para que podamos deleitarnos en ella, Dios mío, de una manera especial, Señor amado, y arrancar esta semana, Dios mío, con toda la fuerza, la presencia tuya, con todo el conocimiento de tu palabra, Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblega toda rodilla, toda lengua confiesa que tú eres el creador y el hacedor de maravillas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, Señor, aleluya. Pueden sentarse, hermano. Le enviamos también, hermanos, un saludo de parte de nuestro pastor misionero Gregory Mejía, amén, y su esposa Gladys Mejía. Le dicen bienvenido a la casa del Señor, amén. ¿Cuántos bendecimos a nuestros pastores, amén? En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Le damos gracias al Señor, hermanos, por este momento tan especial, amén. Como muchos sabemos, hoy es domingo, amén. Domingo es día del Señor, amén. Servicio principal, día del Señor, amén. Día en el cual tenemos que venir a la casa del Señor a honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. No por obras, no por un mandato, sino porque nos nace de lo más profundo de nuestros corazones, adorar al Todopoderoso, amén. Pero he hecho un mensaje para interpretar qué significa el domingo, día del Señor, amén. ¿Cuál es el significado del domingo del día del Señor? Amén. Quiero dar
repaso algo rápido para entrar ya en lleno al mensaje de la palabra, como dije, que es sacrificio vivo. Pero vamos a dar un repaso lo que se trata el domingo, amén, día del Señor Jesucristo, amén. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Dice, ¿qué significa domingo? Día del Señor, amén. Significa primer día de la semana, amén. Acordémonos que este fue el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Día de la semana, amén. Primer día de la semana que conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte, amén. Y el inicio de la nueva creación, amén. ¿Cuál es el enfoque del día del domingo, día del Señor? La adoración dominical no es solo un deber, oiga hermano, no es solo un deber, sino un encuentro de amor con Jesús vivo. Incluye himnos, oraciones y testimonio, amén. Himnos, oraciones y testimonio. En resumen, el día del Señor es un tiempo integral donde la oración y la predicación conducen a la sanidad y la libertad espiritual, fortaleciendo así la familia y la comunidad de fe en su conjunto, amén. ¿Está entendiendo un poquito lo que significa domingo, el día del Señor? Amén. ¿Cómo vivir el día del Señor? Amén. En este día venimos a Cristo totalmente entregados, como una ofrenda, amén. Tenemos que venir como una ofrenda, liberarnos de todo peso, de toda carga, de toda aflicción y venir directamente a la adoración, a la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, amén. En este día venimos a Cristo totalmente entregados como una ofrenda viva a Él, como un holocausto, como un sacrificio vivo, agradable y perfecto ante Él, como una ofrenda que Él no rechaza, amén. Sabemos que Él no rechaza un corazón contrito y un espíritu humillado, amén. Él no rechaza a aquellos que le buscan compasión, pero es necesario venir con toda entrega a Él, con toda entrega, amén, que no nos aparte nada, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni todo nuestro ser tiene que estar irreprensiblemente para Él, amén. Acto para recibir el conocimiento de su palabra, de su luz y su verdad, amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén. Vamos al tema central en esta hora. Romanos 12:1 dice, así hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando dice vuestro culto racional, no dice el apóstol, amén, que solamente es un momento. Aquí está hablando el apóstol Pablo, amén. El apóstol Pablo está hablando en la carta a los romanos. Esta carta a los romanos la escribió entre el 57 y el 59 después de Cristo, más o menos, en su tercer viaje misionero en Grecia, amén. Entonces el apóstol nos sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta, amén. No hay mancha ni sombra de variación en ella. En Romanos 12:1-2 nos muestra un sacrificio perfecto y agradable a Él. Pero vamos a ver unos ejemplos cuando Dios no se agrada del sacrificio. ¿Cuáles fueron los errores? Amén. Vamos a entender un poco cómo se hacía el holocausto para el perdón del pecado en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que venir, amén, a Dios como un sacrificio agradable y perfecto, amén. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, para acercarnos a Dios y para perdonarnos pecados, antes se ofrecía en el sacrificio, en el altar, el sacerdote ofrecía lo que es una paloma, un becerro, amén. Entonces Dios, para el perdón de pecado, tenía que derramar la sangre inocente de los animalitos, amén. Pero vamos a estar viendo según la Biblia, amén, según la Biblia, vamos a estar viendo lo que es el culto y agradable perfecto al Señor, amén. O en el altar, en el Antiguo Testamento, el sacrificio para el perdón de pecados era un ritual íntimo por Dios en Levíticos, donde se derrama la sangre de un animal inocente, amén, como corderos, toros o aves, como sustituto del pecado.
Este acto expiaba, escuche bien lo que hacía el sacrificio. Vamos a entender un poco lo que es el sacrificio. Como sustituto del pecador, este acto expiaba la culpa, restablecía la relación con Dios. ¿Cuál acto? El sacrificio de traer una ofrenda a Dios, amén. Lo que sea un toro, lo que era un ave, lo que era un becerro, amén. Entonces esto expiaba entre el pecador y Dios. Por ejemplo, yo pecaba y para que se me perdonara el pecado tenía que llevar una vaca, un toro, amén, una ave, para que el Señor me podía perdonar el pecado. Ya salía los atrios del Señor, ya salía sin ese pecado, sin esa mancha, sin esa arruga en mi vida, amén. Pero vamos a entender un poquito más, amén. Un cordero, toro, aves como sustituto del pecado, dice, del pecador. Este acto expiaba la culpa, restablecía la rebelión con Dios y simbolizaba que el pecado con que llevaba la muerte a las personas traían un animal sin defecto al tabernáculo o al templo y con fe y confesaban su pecado, transfiriendo simbólicamente la culpa al animal. El sacerdote sacrificaba el animal derramando su sangre, la cual representaba que el alma del animal moría en lugar del pecador, amén. La quema y la grasa del animal se quemaban sobre el altar como una ofrenda encendida para el Señor. Simbolizaba la entrega total o la palabra que quiere decir consumado es, amén. Está consumado el acto. ¿Cuál era el significado perfecto? Estos sacrificios eran temporales. O sea, el pecado, cuando en el Antiguo Testamento el sacerdote perdonaba el pecado, no es como ahora que nuestro Señor Jesucristo nos perdona y ese perdón está para siempre en nosotros. Antes en el Antiguo Testamento se perdonaba y después volvía de nuevo el pecado, volvía de nuevo a actuar el mal. Entonces no, hoy nuestro Señor Jesucristo nos perdona y su perdón es para siempre, amén. Para siempre Él quita nuestros pecados, amén. En aquel entonces eran temporales y señalaban la necesidad de un sacrificio perfecto, el final cumplido posteriormente por el sacrificio de Jesús. Pero la pregunta, hermano, es la siguiente: ¿se agrada a Dios de estos sacrificios? Amén. Vamos a estar viendo vamos a ver qué nos dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Si usted puede abrir Isaías, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. Se lo voy a leer en esta mañana, amén. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí está hablando el Señor. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Amén. Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Amén. El Señor le estaba diciendo a su iglesia, amén, que Dios exige arrepentimiento, rectitud y justicia. Dios exige un cambio, una conducta. Lavaos, quitar la iniquidad, buscar la justicia, socorrer al oprimido. Ese es el perdón, el perdón que Dios acepta, dice, la justicia, amén. Socorrer al oprimido, defender a los vulnerables, a los huérfanos, a las viudas. La verdadera oración o el verdadero sacrificio se muestra en cómo en cómo nosotros tratemos a nuestro prójimo, amén. Ese es el verdadero sacrificio, de cómo amemos, de cómo respetemos, de cómo cuidemos, amén. Porque acordemos que todo se revela somos carta leída nosotros, amén. Y por su fruto se conoce el árbol, amén. Y si Dios está en mí, yo realmente voy a dar lo que está en mí, lo que el Espíritu Santo pone en mí. ¿Y qué pone el Espíritu en cada uno de nosotros? Amor, pone paz, pone gozo, pone paciencia, pone benignidad, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu no tienen límite, hermanos, amén. Entonces Dios dice: ¿de qué me sirve que vengamos todos los días a la iglesia? Hagamos lo mismo y al salir de la puerta sigamos ejerciendo el pecado.
Ya ustedes, los dice el Señor a través de Isaías capítulo 1 versículo 11, ya tienen un conocimiento de mi palabra, ya tienen una mente renovada, ya no son niños para que yo les esté dando leche, ya son adultos en el cual comen sólido, ya tienen experiencia, ya pueden compartir a otros mi poder, mi gracia, ya pueden enseñar con el amor. Ustedes conocen, le dice Jesús a través de su palabra, de lo que yo fui, cómo me entregué por todos ustedes en la cruz del Calvario, sin amor, con todo mi amor, sin pecado, sin mancha. Yo di todo por ustedes. Entonces el Señor le dice a los hermanos, amén, que se den todo, que no sea un sacrificio hipócrita, amén. El Señor se hastió de que vinieran al altar, de que trajeran al sacerdote los pobres corderos, las pobres ovejas, los pobres bueyes, amén. Y al salir de la puerta seguíamos practicando lo mismo, seguíamos contaminando, amén. Entonces era en vano, morían miles de animales por la desobediencia, amén, porque siempre seguían en lo mismo, amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dice esa palabra? Entonces dice Jesucristo, pero ahora dice, nos dio una promesa tan grande, amén. Ya no van a ser guiados conforme a sus obras, sino van a ser guiados conforme a mi poder. Entonces, ¿qué hizo el sacrificio? Lo vamos a ver más adelante, pero estoy explicando algo para que lo entendamos. Pero ahora el Señor nos dejó fuerza, nos dejó una promesa que nos dio un corazón sensible, en el cual su palabra cae en nosotros, la entendemos y la palabra expresa lo que cayó en nosotros, que es vida, que es salud, que es amor, que es gracia. Y aparte de eso, el Señor nos deja ¿cuál? El conocimiento del Espíritu Santo, amén. Ya no vamos a luchar solo con nuestra fuerza, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la fortaleza que el Espíritu Santo pone en cada nosotros. Pero igual el Espíritu Santo es sensible, Él es sensible, amén. Él no puede permanecer en mí si yo estoy haciendo lo malo, amén. Si yo estoy volviendo a ensuciarme, dice que 70 veces me perdona Él, pero sí también Él tiene un límite en el cual dice, ya, ¿y qué pasó? No has pasado esta etapa, seguís contaminándote, seguís ensuciando, yo me estoy entristeciendo más, ya no, tenés que parar y renovar la fuerza, tenés que clamar más a mí. Si no hay fortaleza, clamá que yo te la voy a dar, pero no sigas en los mismos actos que tenías antes. Hay que dejar la vieja vida, dice Pablo. Aún hablar de ello es vergonzoso entre nosotros, amén. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24 dice el Señor, estamos viendo lo que es el sacrificio, amén, hermanos, el sacrificio vivo a Jehová. Estamos haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento, amén, cómo venía el hombre a través de un animal a perdonar sus pecados a través de un sacerdote, amén. Entonces hoy no, en la actualidad no, hoy vamos directamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitamos intermediarios para poder pedirle al Señor, para que el Señor nos perdone, ya no necesitamos intermediarios. Vamos directamente hacia Él, vamos corriendo hacia Él, amén. Directamente vamos a aquel que perdona, que sana, que santifica, que produce paz, que limpia corazones, que dice que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. ¿Cuál es el único pecado que el Señor no perdona? La blasfemia al Espíritu Santo. Dice que ni en este siglo que estamos ahorita, ni en el venidero. ¿Cuál es el venidero? Cuando ya estemos con Él allá. Amén, ya no se puede hacer nada. Pero ¿cuál es ese espíritu? Para que tengamos una idea más o menos, es la incredulidad. Porque claro, si yo soy incrédulo, me voy al infierno. ¿Me entiende? Si soy incrédulo, me voy al infierno. Entonces ya no va a haber perdón para mí porque ya estoy listo. Amén. Ya una vez que esté allá, hasta ahí llegué. Ya no le voy a decir en el infierno, Señor, perdóname. Señor, perdona mi culpa, perdona mi pecado, perdona mi error, perdona mi falta, porque no, ya no. Dice que el Señor aparta sus oídos de ahí, dice, en ese lugar. El gusano no muere, ni el fuego se apaga. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no dice dos veces, una sola vez, y después de esto es el juicio. O sea que el momento para arrepentirme, para pedir perdón es aquí. Aquí ahorita que puedo ver, que puedo hablar, amén, aún con mi mente le puedo decir perdóname. Pero dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. En la confesión de nuestros pecados hay arrepentimiento, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos renueva y nos hace nueva criatura, amén. Por eso cuando venga el dedo acusador del enemigo, que no te ha perdonado, que
ya no te va a perdonar. Yo he platicado con muchas personas, amén, que se sienten tan condenadas, que no creen que Jesucristo las perdona. Y guardan esa culpa, y guardan esa culpa, y guardan esa culpa. Y es más, mueren con esa culpa. Amén. Y no, la Biblia dice que el Señor perdona todo tipo de pecado. Amén, todo tipo de pecado. Entonces no tienes que vivir con culpabilidad en el corazón. Sí, estamos viendo que realmente Dios acepta un sacrificio vivo, un perdón vivo. Venir al altar con amor, venir a los atrios del Señor a gozarme en Él. Saber que el domingo es el día del Señor y no solo el domingo, todos los días, como tenemos servicio ahora, solo los lunes no tenemos servicio, amén. Y entonces venir con un corazón dispuesto a servirle, adorar, amar. Desde que entro a esa puerta, yo dejo todas mis preocupaciones y me vuelvo hacia Él. Dejo todo lo que me separe, porque es pecado, hermano. Muchas veces yo estoy orando, hermano, y entonces tengo pensamientos que voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Entonces eso es pecado ante los ojos del Señor, porque no te estás consagrando a Él, no le estás pidiendo a Él. Dice que dejemos nuestras cargas, dice Mateo 11, 28, 29, 30, en Él. Que dejemos todo peso, dice el apóstol, y que nos entreguemos confiadamente en Él, ante el tribunal de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces no estar orando y estar pensando que voy a trabajar, o que voy a trabajar, o que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. No, sino saber que Dios se va a encargar de todas las cosas. Por eso dice la Biblia, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo va a poner en orden, amén. Pero es necesario buscarlo a Él. Usted tiene la capacidad, y ya lo he dicho muchas veces, cuando yo oro, lo primero que hago, cautivo mis pensamientos a la obediencia de Dios. Los cautivo, los agarro, y sean pensamientos difíciles, duros, pero yo los agarro, los cautivo y los llevo a los pies del Señor. Amén, están atados, están ligados, y los llevo a la mente del Señor. Amén, cautivando nuestros pensamientos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, para así tener una mente libre. Cuando venga un dardo del enemigo, amén, una acechanza, una saeta, nosotros estamos cubiertos, nuestros pensamientos están en las manos del Señor. Por eso dice el canto, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Que nuestros pensamientos sea solo nuestro Señor Jesucristo, amén. Si ponemos a Cristo siempre adelante, Cristo primero, después mi hogar, Cristo primero, después mi familia, todo nos va a salir bien, amén. No es la familia primero, no es la rebeldía de mi hijo primero, amén. No es el odio de mi hijo primero, no es la pobreza o el hambre, no es lo primero. Eso es lo primero que pone el enemigo. Mira, no tenés que comer, mira, tu hijo se está portando así, está desviando tu mente de la visión del reino celestial, está quitándote, restando tiempo, amén. Te pone conflicto, te pones lucha, te distrae para robarle la gloria al Señor, amén, para que no crea. Pero Dios tiene la solución y la respuesta a todo conflicto, a toda batalla, a toda necesidad. Dice que Él suplirá toditas tus necesidades conforme a sus riquezas en su gloria, amén. No hay una cosa que Él va a poner todo en orden, amén. A mí me gusta la historia de Salomón, de David, perdón, sí, de contemporáneo a Salomón, amén, porque cuando estaba en el reino de David, David estaba rodeado de todos sus enemigos, amén. Estaba rodeado de toditos, tenía los filisteos, tenía los amorreos, tenía toditos ellos detrás de ellos dando persecución. Entonces el pobre David, me imagino que los reyes antes iban a la batalla, los reyes no se quedaban en casa. Entonces estaba el pobre David sitiado con todos los enemigos, y el pobre tirando lanza, tirando flecha, sacando espada. O sea, no podía gobernar bien la ciudad porque realmente estaba todo el ejército detrás de él. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Permitió que David derrotara a toditos sus enemigos alrededor, miren, a toditos sus enemigos. Entonces cuando entra el reinado de Salomón, ya Salomón reinó con un reinado en paz, sin enemigos. Tenía 1, 2, 3, pero ya eran menos. Pero Dios usó a David para que él reinara en paz, en amor, en bendición. Entonces eso es lo que Dios está haciendo con usted, abriendo brecha para que su generación reine con paz, que no tenga persecución por este lado, que no tenga persecución por este otro lado, sino que podamos reinar en paz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo aleja de todos nuestros problemas a nuestro alrededor, para que podamos reinar en paz, en amor, en bendición, en felicidad, amén, en gozo. Acordemos lo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, amén. No hay nada imposible para Dios, amén.
El mismo Dios que abrió el mar en dos es el mismo que estamos sirviendo hoy. Amén. Es el mismo, no ha cambiado nada. Es que aquellos tiempos no son los mismos tiempos. Si usted cree, lo va a lograr. Amén. Tal vez no se vira al mar a decirle parte el mar en dos, Señor, pero sí el mar simboliza los obstáculos. Amén. El mar simboliza aquellas pruebas, las luchas. Amén. Si usted mira la montaña que está ahí, esa montaña, dice el Señor, la va a quitar para que usted pase. Amén. Dice que va a allanar. Si usted mira ese lugar que está pedregoso, robusto, Él lo va a allanar. Va a allanar. Es más, dice que su calzado no se va a gastar. Va a caminar tranquilamente, sin preocupaciones. O sea que Dios prácticamente a usted, a mí, a todos nosotros, nos preparó, nos tiene, como le diría yo, con todas las armas para que podamos defender el reino del cielo. Amén. No hay ninguna arma que nos falte. Tenemos todo el equipo. Todo el equipo tenemos de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos todo, la cobertura. Si usted quiere cobertura, tenemos todita la cobertura para poder servir al reino de Dios sin miedo, sin temor, sin ninguna preocupación. Amén. Pero sí tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Amén. No tenemos que poner la mirada en lo terrenal, en lo físico, en lo que se acaba. Tenemos que mirar hacia el cielo. Allá arriba está nuestra ciudadanía. Aquí somos peregrinos, somos foráneos. Vamos de paso, solo vamos de paso, solo vamos de paso. No se enamore de esta tierra. No ponga su amor en esta tierra. Amén. Todo se va a quedar. Amén. Eso no le dice que no va a vivir como un rey. Claro que sí. Pero su corazón primeramente va a estar cimentado ¿dónde? En Cristo Jesús. Acuérdese que su palabra dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Amén. Ahí va a estar nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complací en vuestras asambleas. Amén. Amós 5, 22 dice: y si ofreciere vuestras holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiréis, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? Por nuestra rebelión. Amén. Por eso el Señor no miraba las ofrendas que traía en aquel entonces el pueblo, porque había mucha maldad, había mucha rebelión. Amén. No eran serios en las cosas del Señor, no tenían una estabilidad. Hoy amanecían de un pensamiento de amar a Dios y en la mañana siguiente amaban al mundo, amaban al diablo. Entonces no había seriedad en ellos. El Espíritu Santo no se contentaba con ellos. ¿Por qué? Porque tenían doble ánimo. Amén. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Amén. No tiene seguridad. La Biblia dice que el que no cree es semejante a las olas del mar. Dice que van de un lugar para otro. Y Dios tiene que tener seguridad de usted. Bueno, yo te voy a usar, pero quiero que seas firme. Vamos, te voy a manejar, pero quiero que seas firme. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer con su poder sobrenatural. A ver, voy a agarrar a mi hermano y yo lo voy a hacer de esta manera, dice el Señor. Lo voy a hacer aquí, aquí, aquí. Pero usted tiene un libre albedrío que el Espíritu Santo no puede quebrantar ese libre albedrío. Usted tiene que tener un carácter. Por eso que le dijo a los profetas: yo puse tu rostro fuerte contra el resto de ellos. No temas, no te amedrentes. Vamos, te llamé para arrancar, para plantar, para edificar. Te llamé. Entonces, bueno, tenés que ser constante, tenés que ser disciplinado prácticamente en el reino del Señor. Si hoy amanecí con amor a Dios, mañana también voy a amanecer con amor a Dios. Amén. Si hoy amé a mi enemigo, mañana también lo voy a amar. Si hoy me hicieron mal, yo voy a amar siempre. Esa es mi victoria en la tierra, el amar a todos aquellos que me odian. Amén. Ser disciplinado en cada uno de las circunstancias que el enemigo me quiera poner. Yo voy a vencer, yo voy a salir adelante y voy a levantar la bandera de Cristo Jesús, porque sé que Él me da la victoria. Amén. A como se la da a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Amén. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo, oiga muy bien lo que dice el Señor en esta mañana a través de su palabra. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿En qué se complace Dios? En el sacrificio. Yo puedo venir a la iglesia, pero si no traigo mi corazón, lo que está diciendo ahí 1 Samuel, yo puedo ir a la iglesia y puedo sentarme,
Es más, yo puedo pasar toda la noche y le doy un lindo mensaje a ustedes. Busco por aquí, bosquejo por allá, bosquejo por allá. Pero si ese mensaje no doblo mis rodillas y lo pongo al Señor, es en vano. Es en vano. O sea, voy a ser como un címbalo que solo estoy tocando, plin, 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 pero no hay una esencia en mí. No trae el fruto que el Espíritu quiere darle a usted. Porque lo que oí, dice que lo que nosotros vemos, dice, de eso habla nuestro corazón. ¿Me entienden? Entonces eso quiere decir el sacrificio de Samuel. Puede venir usted a estar aquí, pero su corazón no está en el mensaje, no está en la palabra, en la adoración al Señor. Entonces solo soy como un címbalo que resuena. Amén. No hay solidez en mí. Soy un instrumento, soy un puente que solamente otros pasan, pero yo no estoy comprendiendo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces es necesario la obediencia primeramente en nosotros, el amor, el temor a Dios. ¿Y cuál es la obediencia a Dios? Orar, amén. Ese es un mandato de parte del Señor. Ayunar, amén. Pedir al Señor, leer su palabra. Ese significa la obediencia al Señor. Yo puedo decir, soy cristiano, pero si no oro, si no ayuno, si no leo su palabra, ¿usted cree que voy a crecer? Solo voy a hacer un címbalo que va a sonar entre ustedes. Tengo que leer la palabra, ayunar. Tengo que buscar al Señor mientras Él puede ser hallado y amarlo en tanto el Señor esté cercano. Amén. Deje el impío su camino, dice, y el inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual Él será amplio en bendecir. Amén. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, dice, escuche muy bien: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Oiga muy bien, es grande en misericordia, y que se duele del castigo. Búscalo ahí, por favor. Joel capítulo 2, versículo 13, para que usted mire. Vamos a leerlo nuevamente. Mire qué lindo este pasaje. Rasgad vuestro corazón, dice el Señor. Ya miró que a Jehová le gusta el sacrificio de nuestro corazón. Amén. En todos los pasajes que hemos visto, Él nos pide algo: buscarle con todo nuestro corazón. Mire, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele, dice, del castigo. O sea, Dios no crea que castiga la tierra y no se va a doler. A Él le duele todo eso. Él se siente del dolor del castigo. Amén. Pero si no, dice, si no corregimos al hijo, entonces somos perversos, somos desobedientes. Siempre tiene que corregirnos. Por ahí no es por aquí. No hagas eso, no hagas eso, eso no, eso te va a dañar, te va a hacer daño. Es que no lo entendés. 2, 3 veces el llamado de Dios, ya la cuarta ya viene el castigo. Nos duele y Él se duele también. Amén. A Él no le gusta corregirnos, castigarnos, pero es necesario, si no nos vamos a perder. Por eso dice el apóstol: se pierde el cuerpo, pero salva el alma. Amén. El alma se salva, el cuerpo se va, pero sí se arrepiente. Amén. Por el fuego se arrepiente, Él salva el alma. Amén. Él no nos deja solo, Él no nos abandona, Él siempre nos ayuda. Amén. Salmo 103, versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Es grande en misericordia. Llévese eso en la mente, que Dios es grande en misericordia. Mire Oseas capítulo 6, versículo 6, lo que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que el holocausto. Amén. El conocimiento de Dios. Zacarías 1, versículo 3: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dios quiere en esta mañana que lo volvamos a Él de todo vuestro corazón, de toda vuestra mente y de todo nuestro ser. Amén. Dios quiere siempre que estemos presentes a su voluntad, que estemos atentos a Él, que no nos intimidemos ante las acechanzas del enemigo. Amén. Porque fiel es Dios, hermano, fiel es Dios, que no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar.
Él siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia y siempre nos va a mostrar su salvación. Amén. Él va a ser fiel en perdonarnos, en bendecirnos, en restaurarnos, en llenarnos con su presencia. Amén. Su palabra dice, hermanos, que su mano no se ha cortado, ni su oído se ha cerrado. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Atento está el Señor al clamor de sus hijos. Amén. Atento está aquel que le quiera servir de todo corazón, de toda alma y de todos vuestros pensamientos. Amén. Voy a leerles unos pasajes acerca del sacrificio. Amén. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 lo voy a leer en esta mañana para que más o menos usted se dé cuenta que ya el sacrificio del Antiguo Testamento, una vez que Jesucristo vino, ya ese sacrificio pasó. Amén. Pasó, ¿por qué? Porque antes se sacrificaban, como lo estábamos leyendo, ovejas, toros. Amén. La persona más pobre se cree que en el Antiguo Testamento ofrendaba una paloma. Amén. Un ave. Y así sucesivamente. Amén. Pero ese sacrificio se acabó una vez que nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros. Amén. Ya no necesitamos de la ave, ya no necesitamos la intervención de un sacerdote, sino de la misma presencia del Señor que va a estar con nosotros, renovándonos y fortaleciéndonos cada día. Amén. Porque todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Ya vio? Y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, y como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Cristo fue oído por medio del temor reverente. ¿A quién? Al Padre. Amén. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aleluya, gloria a Dios. Mira el capítulo 9, hermano. Vámonos al capítulo 9, amén. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así por eso es mediador de un nuevo pacto. Amén. Un mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Amén. Que somos nosotros. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Si vive no es válido hasta que él muere.
de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque no había venido nuestro Señor Jesucristo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay acepción de pecados. Amén. Es necesario que estuviera derramada la sangre del Cordero para que Él nos pudiera perdonar de todo pecado, de toda mancha y de toda arruga. Amén. Dios es el que perdona nuestras rebeliones. Dios es el que sana nuestras dolencias. Amén. El que rescata del hoyo nuestras vidas y nos lleva a lugares espaciosos. Amén. Por eso en esta mañana tenemos que estar confiado en la gracia divina, en la gracia redentora. Amén. Que venimos a Él en esta mañana con un sacrificio perfecto, no de hombres ni de machos, sino con el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por amor a ti y por amor a mí. Amén. Dios se presentó, amén, con un solo sacrificio, el cual fue su cuerpo vivo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer este último pasaje. Amén. Vamos a leerlo de una manera especial en esta mañana. Este es el último pasaje que leemos. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos a estar leyendo. Sígame en esta mañana. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Mire quién está hablando, el Rey de Reyes. Como es en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Eso se ofrecía según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es una promesa que hace nuestro Señor en esta mañana. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está listo el pecado, ya no hay que ofrecer más. Ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, ya Cristo venció, ya Cristo resucitó y llevó todos nuestros pecados, nuestra culpa en la cruz del Calvario. Amén. Toda esa ofensa, amén, toda esa ofensa, dice el sacerdote, toda esa ofensa, toda esa culpabilidad que te señalaban, ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. No tienes que hacerle caso al enemigo, amén. No hay argumentos contra ti. ¿Sabías que Satanás se presenta ante el Padre a acusarnos? Ya ese argumento de Satanás ya no sirve. Ya Cristo lo venció, amén, con su sangre, y pagó en la cruz del Calvario. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este en su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues, escuche muy bien en esta mañana esta palabra, acerquémonos con corazón sincero, es lo que estamos hablando, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados
los cuerpos con agua pura. ¿Quién es el agua? Cristo. Yo soy el agua de vida. El que tome de mí no tendrá sed jamás, dijo el Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Cristo Jesús. Y consideremos unos a otros para estimular al amor y las buenas obras, no dejando de congregaros. A ver, leámoslos todos, hermano, el 25, amén, en esta mañana, para darle ya la entrega al Señor en esta mañana, hermano. Leamos lo que tengamos la Biblia. El 25, el versículo 25, amén, el 10:25, dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál día se acerca? El día del Señor. Amén. Ya sus señales están todas cumplidas. Amén. El Señor viene. Ya no tenemos más por qué culparnos por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras fallas. Amén. Ya Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por esa llaga somos libres, somos sanos. Amén, hermanos. Hermano, nuestro pastor le pide disculpas en esta mañana, nuestro pastor y misionero Gregory Mejía, amén, porque él no se va a poder conectar en esta mañana con nosotros. Amén. Hay unos asuntos que le está haciendo, amén. Entonces no va a poder conectarse con nosotros en esta mañana, amén. Le pide disculpas, amén, a la iglesia, amén. Pero lo bendecimos, que el Señor le ayude, amén, en todos sus pasos que le está dando ahí, amén. ¿Cuántos queremos orar por nuestros pastores, Gregory Mejía, amén? Y por su esposa, amén, Gladys Mejía, amén, por su hogar? Vamos a darle las gracias al Señor en esta mañana, hermano.